Cuando comenzaste, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes que te encontraste por el camino? Toda mi preocupación era elevar el número de pedidos. Ahí fue justo cuando os conocí realmente a vosotros y no me estaba dando cuenta de que el objetivo y los problemas que tenía eran otros, como pueden ser, por ejemplo, la estructura de empresa, qué puestos son necesarios o qué no. ¿Y en algún momento has pensado, lo dejo? 100%. Yo tenía cero financiación, cero estructura financiera, no tenía ni una SL en que no era capaz de sostener esa rueda, aún funcionando todo súper bien. ¿Cómo encontraste a consultoría y por qué nos elegiste a nosotros? Un podcast que vi hablando a Jesús tan claro, es que a ti no te interesa tener más seguidores y lo que te interesa es tener una vida tranquila, un salario que gaste los fondos propios que teníamos en ese momento en vosotros y bueno, yo creo que ha dado buenos resultados. Si consigues aguantar e ir mejorando poco a poco, poco a poco, poco a poco, de repente, ¡pum!, el resultado, ¿sabes? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Robert de consultoría.io y hoy tengo el placer aquí de estar con María, que es la fundadora de Mariez, que tiene una línea muy chula que es para mujeres, pero ha sacado también algo para kids y ahora nos va a contar un poco la historia y el porqué. Yo llevamos un tiempo ya siguiendo a esta marca y siguiendo su crecimiento en consultoría y la verdad que yo os aconsejo que echéis un ojo a su marca ahora cuando tengáis un ratito porque os va a gustar mucho y porque refleja muy bien su personalidad, ¿vale? Así que, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola Robert, ¿qué tal? Encantada. Qué bien que me hayas traído, ¿no? Bueno, pues no sé, si quieres te cuento un poco cómo empecé la marca, ¿no? Eso Y, es. y cómo ha surgido un poco Kids, ¿no? Pues bueno, justo antes de pandemia yo estaba opositando algo que no tiene nada que ver con la marca y básicamente pues por un tema de gastos personales y tal, pues empecé vendiendo un poco de ropa online. Cuando llegó la pandemia, sorprendentemente para todo el mundo, el negocio online se disparó y yo siempre digo que fue como mi pico de toma de decisión, porque básicamente pasé de tratar el tema como un juego a que de repente estaba teniendo como un sueldo fijo y unos ingresos aún siendo yo sola. Entonces tomé una decisión de vida, al final ahí fue cuando conocí a mi marido, tal, o sea, se unieron muchas cosas y fue cuando lo convertí ya en algo profesionalizado, entre comillas. Ahora he hecho la vista atrás y para nada, pero bueno, ya como la que iba a ser mi opción de vida. Entonces, al principio todo era línea mujer, que ha ido creciendo con el tiempo. Yo pienso que al final, cuando lo empecé, pues tenía, literalmente fue 2021, no llegaba a los 30. Y ahora, pues básicamente que he sido madre, etcétera, etcétera, pues yo creo que la mujer o el cliente tipo ha ido creciendo conmigo. Eso es. Entonces, bueno, pues un cambio que tenía toda la razón de ser, porque al final la marca en ciertos aspectos es un reflejo mío, es que cuando nació mi hija, pues surgió la inquietud de hacer una marca de niños que complementara o que conectara con lo de mujer y así nació pues Mariette Kids y ha nacido en este año y la verdad que muy contenta. Genial. Es una historia muy, 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 muy top, la verdad. ¿Y qué te inspiró sobre todo porque has hablado de tu público objetivo? ¿Quién es tu público objetivo y cómo consigues conectar también con ellos? Pues yo creo que al inicio, al final, yo creo que muchas mujeres se sienten como yo, que cuando compras en los típicos gigantes, Inditex, ya sea Zara, Pool, cualquiera de estas o otras marcas, pues básicamente te sientes como del montón y luego por otro lado están las marcas muy nicho, que sí, son muy especiales, pero que a lo mejor el precio del producto es elevadísimo, ¿no? Entonces yo lo que trataba de buscar era que pudieras conseguir prendas de mediana o de precio mediano o asequible, Ujú. no obviamente igualando los precios de Inditex porque sería imposible luchar contra ellos, pero sí algo asequible y que tampoco fuese excesivo y que te diferenciaras un poco de todos los demás, ¿no? Y entonces ahí ese es el intento todo el rato y en cuanto a gustos o así, pues es una moda como muy atemporal. Yo tampoco sigo grandes clichés de moda de se pone súper de moda los volantes, pues no voy a tener toda la colección de volantes, sino que trato que sea algo que te acompañe
varios años para tampoco ser muy nicho de esa temporada. Y con niños igual, al final, clásicos atemporales y que puedas reutilizar, ¿no? Que si tienes otro hijo, pues no te vaya a dar vergüenza usarlo porque ya no se lleva para nada, sino que sea reutilizable, por así decirlo. Ujú. Sí, yo creo que al final el estilo y lo que tú dices, el ser capaz de diferenciarte de marcas muy top, que son típicas de Inditex, que al final ellos venden por volumen y porque son muy Por famosos, volumen. es la clave de conseguir hacer crecer una marca desde el principio. Entonces, ese es, Literal. parece un consejo muy top para quien está empezando. Genial. Y cuando comenzaste, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes que te encontraste por el camino? Pues yo, si los tuviese que, o sea, ahora que enumerar, serían diferentes a lo que yo pensaba cuando los tuve. Es decir, yo cuando empecé, toda mi preocupación era elevar el número de pedidos, ¿no? O sea, quiero decir, tener más ventas, porque yo pensaba que con eso se solucionaba todo. Entonces, yo toda mi problemática era aumentar la comunidad, porque entonces nos va a ir mejor. Va a haber más compras, aumentar el número de pedidos y tal. Y yo me he dado cuenta que llevaba, que ahí fue justo cuando os conocí realmente a vosotros, yo me Ujú. di cuenta que llevaba como en esa carrera mogollón de tiempo y no me estaba dando cuenta de que el objetivo y los problemas que tenía eran otros, como pueden ser, por ejemplo, la estructura de empresa, qué puestos son necesarios o que no, esto es innecesario y no está aportando absolutamente nada y te está dando 100.000 dolores de cabeza. Entonces yo diría que los retos más importantes que nadie te dice cómo hacer, eh, la parte que no es vender o marketing. O sea, al final tú de marketing encuentras 100.000 millones de cursos, tal, no sé qué, y a mí en cierta manera me sale de una manera muy natural, pero todo lo que hay detrás y alguien que te diga, mira, esto ahora mismo, o sea, es que no tiene ni razón de ser, tú necesitas hacer más de esto para subir. Creo que es un poco lo que yo diría que es la dificultad más grande de alguien que monta una empresa, sea de lo que sea. Claro, porque si no eres empresario, pues montar una empresa, ¿no? Con todo lo que tiene. Es verdad que a ti en tu caso el marketing se te da muy, muy bien. Entonces, claro, tú ese obstáculo no fue tanto para ti, pero sí la Claro, estructura que hablamos, me acuerdo de una llamada que sí que tenías ahí algo montado un poco un extraño. poco que no entiendes nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que para mí, bueno, también ahora, yo tampoco quiero ser yo la experta del marketing, pero quiero decir, yo ahora, por ejemplo, una de las cosas que he superado, gracias a ti, yo creo, es también que yo se me da muy bien el marketing de terceros. O sea, quiero decir, una foto bonita, un eslogan, un no sé cuándo, tal, un copy, un no sé tal. Pero en la nueva realidad que incluye marcas personales o identidad de marca o otras cosas, yo siempre he sido súper miedosa en ese aspecto o he querido protegerme, ¿no? Por así decirlo, o incluso he tenido miedo de que mi marca se viera perjudicada por ser una marca personal, ¿no? Y eso también es otra de las cosas que yo creo que hemos avanzado. Sí, bastante. Eso me acuerdo que fue de las primeras charlas que tuvimos. ¿Y en algún momento has pensado lo dejo? ¿Y qué te hizo seguir 100%. todos los días? 100%. Mira, justo antes de conoceros, a mí me pasaba una cosa que esto es súper loco, que nadie te lo dice, que es que se puede morir de éxito. O sea, quiero decir que es, que no es que no quiero decir con esto a ver si la gente está pensando, esta es tonta, o sea, que ganas millones de euros, no va por ahí, sino que yo no tenía, bueno, de hecho, si seguimos con eso, estamos en la batalla. Yo tenía cero financiación, cero aplazamiento de nada, ni de los anuncios, ni de nada, cero estructura financiera. De hecho, no sé si está bien ni que lo digamos, pero no tenía ni una SL. O sea, quiero Sí, decirte, puedes decirlo. facturando tal. Entonces, yo llegué a un momento en que no era capaz de sostener esa rueda, eh, aún funcionando todo súper bien. O sea, quiero decir que la gente mataría por estar en mi situación, pero lo había hecho tan mal. Y entonces yo hubo un momento que dije, mira, yo creo que de funcionaria la vida me iría mejor, pero no por nada, sino por paz mental. O sea, quiero decir, tal, pues bueno, yo creo que lo que me hizo seguir, primero, que es algo que lamentablemente no solo está en ti,
yo creo que yo al final pues tengo un marido, una familia, un tal, que me apoyan muchísimo. Mm. Y luego también, en cierta manera, que dije, tío, es que no va a poder esto conmigo. O sea, digo, tengo que poder. O sea, si este lo ha hecho, seguramente no es más listo que yo. O sea, quiero decirte solamente que no he tenido las herramientas suficientes. Eso. Entonces fue como, venga, un push más. Y Y aquí no sé, estamos. eso es uno de los motivos. Y luego que yo que sé que siempre al final, y esto es una cosa que leí hace poco, que los empresarios al final todo el rato estamos resolviendo problemas, ese es tu trabajo. Entonces yo a veces he sentido la sensación de que solo tengo cosas malas en el día. Lo que pasa que, porque claro, todo el mundo viene a ti al problema, nadie viene a ti y te dice, super día de ventas, el reel ha ido fenomenal, no sé qué, no todo el mundo viene a ti a contarte lo que no está saliendo, pero es que ese es tu curro. Entonces interiorizar que tu día solo va a tener problemas, pero que es que ese es tu curro, pues, y aceptarlo y hacerlo tuyo y tal, también se me hacía un poco de bola y digo, pues a lo mejor siendo madre y cuidando a mis niños y llevándolos al parque, sería mucho más feliz, ¿no? El curro tuyo es parecido al mío, porque lo mismo, vosotros solo me venís a contar vuestros problemas. Claro, tal cual. Cuando no podéis resolverlo vosotros, decís, a ver qué puedo hacer Ah, para todo esto. ¿qué está haciendo Robert en su casa? Lo veo demasiado tranquilo. Literal, eso es. Vale, ¿y cómo encontraste a consultoría? Que además recuerdo que lo hablamos. Sí. Y por qué nos elegiste a nosotros? A ver, yo realmente tuve al inicio, una malísima experiencia con una agencia. Ujú, Literalmente fue, o sea, porque yo hice mi página web con Wix, todo el mundo me decía que era detestable, entonces traté de cambiar a WordPress y contraté una agencia y tal, y que me ayudara un poco. Y me di cuenta que había sido el peor dinero invertido de mi vida. Literal, ¿vale? Entonces, luego había estado muy de autónoma, o sea, haciéndolo yo todo y con ujú, equipo interno y tal. Y cuando me encontré fue lo que te dije, que yo lo que necesitaba era entender, o sea, en qué momento, literalmente, una empresa que iba tan bien podría estar, entre comillas, en peligro. O sea, no tenía ningún sentido, digo, que alguien me lo explique. Y yo tuve dos momentos con vosotros. Uno, un podcast que vi hablando a Jesús tan claro, en plan de, es que a ti no te interesa tener más seguidores o que te saque Forbes o ABC o no sé qué, a ti lo que te interesa es tener una vida tranquila, un salario, un no sé cuánto, o sea, quiero decir, unos ingresos importantes ya que te estás jugando toda tu vida, en fin. Y luego nada, me metí a Bicharos y vi que había mucha gente que ujú, tenía, que hacía el comentario, o sea, mucha gente como yo, con testimonios súper naturales, buenos y tal, y algunos los contacté y me dieron muchísimo feedback positivo, sobre todo la gente lo que decía que los ordenáis mucho, o sea, como en qué toca, qué no toca, tal. Y entonces ya nada, os contacté, literalmente gasté los fondos propios que teníamos en ese momento en vosotros y bueno, yo creo que ha dado buenos resultados. ujú. Bueno, Sí, han pasado cosas, pero bueno, estamos en en camino. Voy a ello, es que al intentar. final resolver una situación, que eso también es otra cosa que me gustaría que la gente supiera, porque yo soy muy impaciente. Imagínate, yo la llevaba cagando desde 2021, bueno, cagándola, o sea, entiéndeme, con cosas buenas, pero Sí, otras brotes que verdes, pero fallos de estructura. claro, pero que no se pueden resolver nosotros Entendido, sí. empezamos finales de febrero, principios de marzo, no se pueden resolver en meses. Ujú, ujú, sí. Y de los consejos que vimos, ¿cuál ha sido el que te ha resultado más útil a ti personalmente? Yo creo que el que me ha resultado más útil es esto no toca. O sea, literal, porque vivimos, o al menos a mí me pasa, a lo mejor yo seré más inestable o más, me dejo más influenciar
donde como yo al final tenía una marca con X seguidores o con una estructura o no sé qué, me daba como vergüenza no estar haciendo un evento, no estar haciendo una apertura de no sé qué, no estar, como Una no estar tienda física. una tienda física, como no estar en las cosas que la gente que mola y que tiene mis seguidores y tal y cual está haciendo. Y ser como un poco como la que no está al nivel. Y yo Ujú, ahora me he desquitado de todo eso y llevo un año literalmente puliendo lo interno de mi empresa. Como las bases que necesitaban arreglo, no por 1 millón, ¿no? Y mira, ujú, y si no hago 150 eventos, pues es que no puedo. O sea, no es lo que toca en este año y no pasa nada, ¿sabes? ujú. Entonces, ese consejo muy aplicable. Ese consejo va bastante bueno y además en tu caso que tienes un montón de ideas y un montón de energía, porque al final es lo que habla también, comenta muchas veces Jesús, ¿no? Tenemos que centrarnos en lo que nos va a dar beneficios y nos va a hacer crecer lo más rápido posible. Y es un poco lo que nosotros os intentamos ayudar. Entonces, Claro, bien tal que lo cual. tengas en cuenta. Vale. Entonces, Y ya última, last question. Mirando hacia atrás, ¿qué consejo le darías a otro emprendedor que esté pasando por un desafío similar al tuyo cuando entraste o antes de? yo creo, y esto es una cosa que cada día lo pienso más, obviamente sin arruinarse la vida, ni destrozársela, ni llegar a puntos extremos, pero sí que pienso que el tema de las empresas, al final hay como un punto de inflexión donde si consigues aguantar e ir mejorando poco a poco, poco a poco, poco a poco, de repente, ¡pum!, el resultado, ¿sabes? Ujú, Entonces, a no rendirse. Es decir, cuando tú te veas con un problema que parece titánico, una auténtica locura que tú dices, Buah, me voy a arruinar a mi familia, o sea, esto no va a ningún lado, soy lo peor que hay, la he cagado profundamente o quiero decirte o tal, seguramente si consigues seguir harás una cagada más grande y no pasará nada igualmente, o sea, quiero decir, obviamente no es que no tengas responsabilidad con tu empresa ni nada de eso, pero que todo pasa, todo se soluciona y obviamente tienes que aprender y hacerlo muy bien, no volver a cagarla en lo mismo una y otra vez, pero que nada es tan importante, ¿sabes? Que muchas veces como que yo sentía, digo, Dios mío, la tierra me va a tragar directamente. Tengo una ansiedad brutal y no. O sea, las personas de tu equipo si se van no son tan relevantes, seguramente venga una mejor. Si no abres la tienda ahora, seguramente la tienda que abras será mucho mejor y así con todo. Justo ayer me estaba yo leyendo un libro de un empresario que decía eso, que le preguntaban que si le parecía más fácil cuando empezó la empresa o cuando tenía 700 empleados. Y dice que le parece igual de difícil porque los retos que tenías al principio son distintos que los que tienes al final, pero son retos de la misma dificultad. Entonces, lo Literal, que va a pasar es que son retos diferentes. Entonces, vas superando uno o llegas a otro y tal. Y yo digo, "Guau, es que totalmente". literal, literal. Pues Así, nada, muchas gracias, María. Ha sido un placer charlar contigo y igualmente. escuchar este viaje. Así que nada, gracias por compartir tu historia. Espero que a los oyentes les guste. Y nada, nos vemos. Un besazo. Chao, chao.